Buen día y bienvenidos a la Iglesia Bautista. La Biblia dice, hoy vamos a hacer las cosas un poquito diferente. Normalmente yo predico con notas, con puntos, cosas así, pero hoy quiero hablar. Solo quiero hablar con ustedes. Pero primero vamos a escuchar una canción que contiene un mensaje muy impactante para nosotros como creyentes. Entonces vamos a escuchar la canción que se llama La bondad de Dios. Tú nunca me has fallado y siempre fiel, en tus manos me has guardado. Desde que me levanto hasta el anochecer, yo cantaré de lo bueno que es Dios. Toda mi vida ha sido bueno, toda mi vida ha sido tú tan fiel, y mientras que yo tenga aliento, yo cantaré de lo bueno que es Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego y en la oscuridad tu presencia me acompaña. Te conozco como Padre, como amigo también, y siempre he visto tus bondades, mi Dios. Tu bondad siempre me seguirá. Tu gracia y tu bondad siempre me seguirá. Yo me postraré y me rendiré, te entrego todo a ti. Tu gracia y tu bondad siempre me seguirá. Todo a ti, tu gracia y tu bondad siempre me seguirá. Toda mi vida ha sido bueno, toda mi vida ha sido tú tan fiel, y mientras que yo tenga aliento, yo cantaré de lo bueno que es Dios.
Gracias, Marco. Como dije, el mensaje hoy es un poquito diferente. Como dije, quiero hablar. ¿De qué quiero hablar? Bueno, esta semana, durante la semana pasada, en mi familia tuvimos una situación muy difícil y en verdad tuvimos que pasar un día orando al Señor buscando sabiduría, buscando dirección con un asunto. Y en verdad fue muy difícil para mí dormir en la noche porque fue un asunto muy pesado en mi corazón. Entonces pasamos tiempo en la noche también orando, buscando la voluntad de Dios. Y en la mañana Dios nos contestó en una manera muy, muy positivamente. Después yo estaba pensando, Señor, estoy tan agradecido a ti en lo que hiciste con la situación. Y durante este momento, Dios tocó mi corazón para hablar con ustedes hoy acerca de este asunto. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo debemos responder a la bondad de Dios? ¿Cómo debemos responder a la bondad de Dios? Y obviamente por varias semanas hemos tocado el tema una serie que se llama Adquiere Sabiduría. Y en verdad lo que vamos a hablar hoy, vamos a seguir con este asunto porque nuestra manera de responder a la bondad de Dios requiere mucha sabiduría. Y entonces, y como dije, solo quiero hablar con ustedes. Hay un capítulo en la palabra de Dios que nos muestra cómo debemos responder a la bondad de Dios. Se encuentra en Salmos 136. Este capítulo es un capítulo bien interesante. Bueno, toda la palabra de Dios es bien interesante, pero con este capítulo, para entender bien claramente lo que el capítulo significa, tenemos que estudiar un poquito. Vamos a leer todo el capítulo, pero primero solo quiero leer el primer versículo y después quiero hablar de este versículo por un minuto para explicar lo que estamos leyendo. Entonces la Biblia dice en Salmo 136, comenzando en el versículo 1, la Biblia dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora, en la superficie, este versículo parece, bien claro. Y sin duda es bien claro. Sin embargo, yo tuve que investigar un poquito algunas palabras acá para entender exactamente lo que Dios está diciendo a nosotros. Y lo que es tan interesante es que en el hebreo original, la palabra alabad no simplemente significa alabad. Significa otras cosas. A veces, cuando tenemos que traducir la Biblia desde el idioma original a los idiomas de nosotros hoy en día, a veces no hay exactamente una palabra precisa para traducir. Y a veces también usamos una palabra en español o en inglés o en otro idioma para explicar un grupo de palabras en el lenguaje original. Y así es el caso hoy. Cuando encontramos la palabra alabad aquí en Salmo 136, la palabra alabad, como dije, no simplemente significa dar gloria al Señor. Esta palabra es una palabra más fuerte. Y esta palabra significa glorificar a Dios con las manos extendidas. Y también significa dar
gracias. Entonces es la idea que estamos glorificando al Señor con nuestro cuerpo, dando gracias al Señor. ¿Y por qué? Bueno, el versículo dice porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Ahora, la otra palabra que quiero enfocarnos es la palabra misericordia. Obviamente entendemos lo que la palabra significa. Sin embargo, una vez más, hay más con esta palabra en el lenguaje original. Cuando la Biblia acá, en este capítulo, utiliza la palabra misericordia, y a propósito, vamos a encontrar la palabra alabar y misericordia en muchos de los versículos que vamos a leer hoy. Pero la palabra misericordia en el lenguaje original también significa bondad. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo? Alabar, debemos glorificar a Dios con las manos extendidas, dando gracias porque su bondad es para siempre. ¿Cómo debemos responder a la bondad de Dios? Debemos tener un corazón, una mente, un cuerpo llena de gratitud y alabanza. La bondad de Dios es más grande que la bondad de la raza humana. La bondad de Dios va más allá de lo que pensamos, porque para siempre es su misericordia. Entonces, ¿cómo debemos responder a la bondad de Dios? Bueno, vamos a leer este capítulo y básicamente vamos a leer versículo a versículo. Y quiero hablar con ustedes acerca de qué dice la Biblia, porque realmente este capítulo contesta la pregunta, ¿cómo debemos responder a la bondad de Dios? Entonces, versículo 1. Ya hemos tocado este versículo. Alabar a Jehová, porque Él es bueno. Dios es bueno para con nosotros. Somos pecadores. Hemos fallado vez tras vez, tras vez, tras vez. Como la canción dice, 1000 veces te fallé. Y la verdad es más que 1000 veces. 1,000,000 de veces. ¿Cuántas veces hemos fracasado? ¿Cuántas veces hemos escogido nuestros caminos en vez de los caminos de Dios? ¿Cuántas veces hemos hablado mal de otra persona o de otra cosa? Es pecado. Somos pecadores. Pero Dios es bueno para con nosotros. Su bondad va más allá de nuestros pecados. En verdad, la bondad de Dios es tan grande para con nosotros que envió su Hijo precioso para pagar el precio que nosotros no somos capaces de pagar. ¿Y cómo debemos responder así? Debemos responder levantando nuestras manos, dando gracias al Señor, glorificando su nombre. Versículo 2. Alabar al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia, o sea, su bondad. Alabar al Señor, 3. Alabar al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único, versículo 4, al único que hace grandes maravillas,
porque siempre, o para siempre, es su misericordia. Grandes maravillas. Cuando miramos a nuestras vidas y vemos las bendiciones que hemos recibido de Dios, podemos decir que Dios ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas. La verdad es, no hay palabras para decir gracias al Señor por sus bendiciones. La Biblia dice que cada bendición viene desde arriba. Viene del Padre de las luces. Cada cosa buena que tenemos en nuestras vidas viene de Dios. Entonces, ¿cómo debemos responder? Debemos responder levantando nuestras manos, expresando al Señor un corazón de gratitud. Y mire, yo no estoy diciendo que debemos decir palabras, no. Yo estoy hablando de la actitud que debemos tener adentro. Una actitud tan agradecida. Una actitud tan agradecida que tenemos que levantar nuestras manos. Tenemos que glorificar al Señor. Tenemos que decir gracias. Y mira, para una persona que verdaderamente tiene una actitud de agradecimiento adentro, cambiaría completamente su forma de vivir. De repente el egoísmo no es tan fuerte en nuestras vidas. De repente el orgullo no es tan grande en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque reconocemos que todas las cosas buenas en nuestras vidas vienen de Él. No viene de mí, no viene de mi esposa, no viene de nuestros padres, viene de Dios. Y sí, tal vez nosotros somos las herramientas que Dios utiliza, pero toda cosa buena viene de Dios. Y cuando reconocemos este hecho, debería cambiar grandemente nuestra manera de vivir. De repente ya no queremos murmurar. La Biblia también dice que debemos hacer todas las cosas sin murmuraciones, sin quejas. Y créeme, como seres humanos somos expertos en quejas. Sabemos cómo quejarnos. Podemos quejarnos contra la esposa, contra el esposo, contra nuestros padres, contra nuestros hijos, contra la empresa, contra el vecino y a veces contra Dios. Pero cuando tenemos un corazón tan lleno de gratitud, de repente ya no queremos quejarnos tanto. Versículo 5. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia o bondad. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Mira, ¿alguna vez has notado la naturaleza? El sol como brilla durante el día, a veces la lluvia que cae, las diferentes estaciones que cambian las hojas en los árboles. ¿Alguna vez has notado en la noche la luna brillando o reflejando la luz del sol? Las estrellas que brillan.
¿Por qué la naturaleza es así? Bueno, todo es debido a la bondad de Dios. Sí, es su creación, pero Dios ha hecho esas cosas para bendecirnos. Sin el sol no podemos vivir. Sin la lluvia no podemos vivir. Aún la luna tiene mucho impacto sobre lo que sucede en la tierra con el mar y las olas y diferentes cosas. Todo es debido a la bondad de Dios. Todo este universo es debido a la bondad de Dios. ¿Cómo debemos responder? Gracias, Señor. Gracias por la bendición del sol. Gracias, Señor, por la bendición de la lluvia. Gracias, Señor, por la bendición de la vida que tenemos. Versículo 10. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, hablando del mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué significa estos versículos? Están hablando de la protección que recibimos de Dios. Obviamente está hablando de la historia de la nación de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto. Eran esclavos por 400 años y ya tienen la libertad. Pero a la vez Faraón todavía quiere destruir la nación. ¿Y qué hizo Dios? Dios abrió el mar rojo y cerró el mar rojo encima de los egipcios. Dios nos protege. Dios pone alrededor de nosotros un campo de protección. Y sí, obviamente a veces malas cosas suceden. Pero como ya hemos descubierto en otros mensajes, sí, Dios permite algunas cosas con el propósito de ayudarnos a crecer y madurar, pero nunca para hacernos daño. Entonces, ¿cómo debemos responder a la protección, la bondad de Dios? Con manos extendidas, dando gracias, dando la gloria al Señor. ¿Qué más? Versículo 16. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sejón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Una vez más la Biblia habla de la protección que Dios nos da. En el versículo 16, Dios dice que Él es nuestro pastor, como el pastor de las ovejas. Si hay una oveja en problemas, en líos, ¿qué hace el pastor? El pastor hace todo posible para rescatar la oveja. Y es igual con Dios.
A veces nosotros como ovejas, a veces andamos lejos. ¿Y qué hace Dios? Él corre detrás de nosotros, tratando de devolvernos. Yo pienso en la historia del hijo pródigo. Escogió dejar su familia, escogió dejar su padre y vivió como el mundo, pecado tras pecado, malgastando su herencia. Pero ¿qué vemos después? La bondad del Padre. Es igual con Dios, nuestro Padre Celestial. No importa cuán lejos andamos, nada puede separarnos del amor de Dios, Romanos 8. Entonces, ¿cómo debemos responder a la bondad de Dios? Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. 21. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. Dios nos da provisión. Dios nos da provisión. ¿Cómo debemos responder a la bondad de Dios? Extender las manos y decir gracias. Como ya hemos hablado, cada cosa buena viene de Dios. Y sabe, a veces tenemos la oportunidad de responder a la bondad de Dios con algo más que solamente adoración. La Biblia dice que el diezmo pertenece al Señor. Entonces, ¿cómo debemos responder a la bondad de Dios? Bueno, en verdad debemos diezmar. ¿Sabe? En la Biblia habla del diezmo, pero también a veces utiliza la palabra ofrendas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el diezmo es 10% de lo que ganamos como empleados. Pero una ofrenda es lo que damos más allá del diezmo. Entonces, ¿cómo debemos responder a la bondad de Dios? Bueno, debemos responder primero de todo dando gracias al Señor, pero también debemos responder honrando lo que Dios pide de nosotros. Y no simplemente se aplica a nuestro dinero, nuestro tiempo. La Biblia dice que nuestras vidas están en la mano de Dios. Es Dios que nos da tiempo acá en la tierra. ¿Cómo debemos responder a la bondad de Dios? Bueno, debemos responder ofreciendo tiempo al Señor. Tiempo para leer la palabra de Dios. Tiempo para orar. Tiempo para servir. Tiempo para hablar con los demás de la bondad de Dios. Y obviamente la bondad más grande de Dios es la salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo, Jesucristo. Debemos responder correctamente a la bondad de Dios. 22. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Entonces el salmista está dándonos un resumen de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios nos da protección, Dios nos da provisión, Dios nos da tiempo, Dios nos da todo, bendición tras bendición. ¿Cómo debemos responder a la bondad de Dios? Bueno,
El último versículo nos da la respuesta. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Quiero terminar hoy con otra pregunta. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿En verdad? ¿Cómo estamos respondiendo a la bondad de Dios? ¿Simplemente decimos gracias y seguimos con la vida? ¿O en verdad apartamos tiempo para reconocer cuán grandemente Dios nos ha bendecido con la salvación, con nuestras familias, con un techo sobre nosotros, con alimento, con tiempo, con trabajo? ¿Estamos respondiendo correctamente a la bondad de Dios? Es una pregunta grande que debemos contestar. Y la verdad es, si no estamos respondiendo bien, ya es tiempo para cambiar. Ya es tiempo para responder correctamente a la bondad de Dios, dando gracias al Señor, dando alabanza, dando adoración y dando lo que tenemos para ofrecer al Señor. Nuestros talentos, tiempo, tesoros. Ya es tiempo de responder correctamente a la bondad de Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Chao.